Como pueden ver, lo primero que tenemos que hacer es abrir nuestro do file. Aquí está. Como les digo, vamos a utilizar la base de datos de Framingham. Yo estoy utilizando aquí el comando use y colocando al costado la dirección de la carpeta donde se encuentra mi archivo en mi computador, ¿no? Esto es relativo, ustedes ya les dije que pueden abrir directamente mediante reconocer la base de datos en formato DTA y darle doble clic, ¿no? ¿Qué nos están pidiendo en el primer ejercicio? En el primer ejercicio nos están pidiendo es obtener los estadísticos descriptivos para la variable numérica IMC según sexo. Bueno, ustedes saben que tienen dos comandos donde pueden utilizar o pueden hallar el estadístico descriptivo. El primero era summarize y el segundo estaba stat. En esta opción vamos a utilizar summarize, pero recuerden que lo que nosotros queremos hacer es obtener los estadísticos descriptivos de nuestra variable numérica IMC según sexo. Entonces, una opción en la que nosotros podemos hacer eso es combinar nuestro comando summarize con la opción by sort. By sort sexo me va a indicar que yo obtenga este estadístico descriptivo de IMC para los dos o los niveles diferentes que hay en la variable sexo, que viene a ser hombres y mujeres. Entonces, si nosotros le damos, sombreamos esto, le damos clic, vamos a obtener nuestro estadístico descriptivo para varones y mujeres, ¿no? Puedo ver acá de que el promedio de IMC en varones es 26.2 miligramos por decilitro y en mujeres 25.6 miligramos por decilitro. Aparentemente es un poco mayor en hombres que en mujeres, mientras que el estadístico descriptivo es de 3.40 en hombres y 4.5 en mujeres, ¿no? Con un valor mínimo y máximo que va de 15.5 a 40.3 en hombres y 15.9 a 56.8 en mujeres. Esa es una opción en la que nosotros podemos obtener estadísticos descriptivos mediante Summarize. Pero recuerden que yo les dije que con Summarize nosotros podemos obtener mayor detalle de nuestra información. Entonces una opción es colocar lo mismo, utilizar by source sexo y poner dos puntos Summarize IMC, pero con la opción Detail para que nos brinde un mayor bagaje de información con respecto a la variable numérica. Acá lo ven. Índice de masa corporal en hombres. Tiene un promedio de 26.2 como habías visto, una mediana de 26.1. Aproximadamente son similares, ¿no? Más adelante cuando veamos las clases de distribución normal vamos a ver qué tan importante es que una variable sea simétrica en términos de una mediana y una media igual, ¿no? Uno de los requisitos o que nos asegura que nuestra variable es simétrica y sigue la distribución normal. Tenemos también esa medida de desviación estándar, ¿no? La varianza, la medida de sesgo y la medida de dispersión para varones y para mujeres. Ahora yo les decía, bacán, ya tengo promedio y tengo desviación estándar, tengo por otro lado mi mediana y mi rango intercuartílico. ¿Con cuál de ambas me quedo? Recuerden, ya les dije, un punto muy importante para ello es saber qué tan disperso o no es mi variable. Entonces, si yo tengo promedio, tengo desviación estándar, yo debería poder calcular o ello tener una toma de decisión para decir, ok, utilizar promedio y desviación estándar es adecuado para este conjunto de datos, dado que no hay suficientes valores dispersos que puedan alterar o puedan hacer que estos parámetros estadísticos descriptivos subrepresenten o representen inadecuadamente a mis datos. Entonces, para ello vamos a utilizar otro comando que es tapstat. Tapstat para mi variable de interés IMC, by sexo, es decir, quiero los estadísticos descriptivos de IMC según sexo. Pero ¿qué estadísticos quiero? Quiero el número de observaciones, promedio, mediana, desviación estándar, coeficiente de variación y percentiles. Le damos sombra acá y clic. ¿Qué vamos a ver aquí? Acá vamos a ver un punto bien importante, y es el coeficiente de variación. ¿Se acuerdan qué significaba el coeficiente de variación? El coeficiente de variación no viene a ser nada más que la desviación estándar dividida entre el promedio y multiplicado por 100. ¿Y eso qué me indica? Me indica qué porcentaje del promedio representa la desviación estándar para un conjunto de datos. Por términos generales, si la desviación estándar no representa más del 20% de un conjunto de datos agrupados, yo podría asegurar o podría decir que efectivamente no hay suficiente cantidad de datos que hagan que mi dispersión de datos sea tanta que se pueda afectar mediante el uso del promedio y desviación estándar como estadísticos descriptivos. Y en ambos casos veo que tanto para varones como para mujeres mi coeficiente de variación es
menor a 20%. Nosotros podemos comparar esto, ¿cómo? Haciéndolo manualmente, ¿no? Display, por ejemplo, y para el caso de varones, es 3.471115, si no me equivoco, entre el promedio, que es 26.2, creo. ¿Ves? 13.1 que multiplicado por 100 debería ser 13.0%. Lo mismo ocurre para mujeres, ¿no? Para mujeres sería su desviación estándar, que es 4.56. entre el promedio, que vendría a estar en el denominador. Y esto me vendría a dar 0.18, que multiplicado por 100 debería dar un 18%. En ambos casos, el coeficiente de variación me está indicando ¿qué cosa? Que la desviación estándar no está representando más del 20% del valor promedio del conjunto de valores de IMC, tanto en hombres como en mujeres, por lo que no estaría mal que podamos resumir los valores de IMC en hombres y en mujeres mediante promedio y desviación estándar. Recuérdense que estadística descriptiva para variables numéricas es muy importante que ustedes describan en términos de tendencia central y dispersión. ¿Okay? Entonces respondimos esa pregunta. Ahora, ¿qué otra pregunta nos piden? Nos piden también que evaluemos las gráficas, ¿no? Ver qué tan variable o qué tantas gráficas habían entre ellos. Podemos utilizar el comando histogram, ¿no? Para ver IMC según sexo. Y eso nos va a arrojar esta siguiente gráfica. ¿No? La gráfica de histograma de densidad para valores de IMC en hombres y en mujeres. O sea, y ustedes se ponen a pensar por qué no hay tanta variación en IMC entre hombres y mujeres, tal vez porque si bien hay gente obesa y todo, estos nunca van a representar un valor tan alto, tan disperso con respecto al conjunto de valores que puedan obtener en una población, ¿no? A diferencia de repente de enzimas, donde en determinadas patologías sí puedo tener valores enzimáticos que pueden salir por sobre o muy fuera del valor o el rango de valores aceptados como normales, ¿no? En este caso veo que las funciones de distribución son similares, son parecidas, habiendo un conjunto de valores más altos para valores de IMC en hombres que en mujeres. Aunque estas diferencias solo son descriptivas. Hasta este punto todavía no vamos a saber si existen diferencias significativas entre el promedio de IMC en hombres o en mujeres. Para ello vamos a hacer uso de diferentes estrategias para poder compararlas. Mediante gráfica de cajas también podemos ver esas posibles diferencias. Entonces, acá yo de forma cualitativa o representativa podría ver dónde hay algunos valores más dispersos de IMC. De repente en el grupo de mujeres hay algunas mujeres que tienen un peso ya un tanto mayor o más alejado del grupo de pesos que se encuentran en la tendencia central, ¿no? Sobre la mediana, a diferencia de hombres, ¿no? Hay dos valores, estos valores no necesariamente indican cantidades, porque pueden haber varios valores que están cayendo en el mismo punto, pero simplemente me está indicando qué cosa de forma gráfica donde hay presencia de algunos valores que ya caen extremos, ¿no? A pesar de que estos valores se encuentran en el conjunto de datos, ustedes ya vieron de que mediante el análisis o el cálculo del coeficiente de variación, la presencia de estos valores, a pesar que existe, no afectan en sobremedida el uso de la media y la desviación estándar para representar el conjunto de datos, tanto en hombres como en mujeres. Ahora, ¿qué nos piden también? Obtenga además los estadísticos descriptivos para la variable numérica glucosa según estado de diabetes. Entonces tenemos otra variable también acá, que es la variable glucosa. Está de acá. Es una variable numérica que son los niveles de glucosa en ayunas en esta población del estudio de Framingham, medidos en miligramos por decilitro. Una variable numérica en números integrales, ¿no? Hay algunos valores perdidos, eso suele haber, ¿no? Es posible que haya unos valores. Y por definición, como es una variable numérica continua, por definición esta nos está arrojando los valores promedio y desviación estándar, ¿no? Entonces, no sabemos hasta este punto si es adecuado representar este conjunto de valores. Lo que nos están pidiendo es ver cómo se distribuyen este conjunto de datos en diabéticos y en no diabéticos, ¿no? Para ello entonces vamos a nuestro do file. Acá está. Igual pueden utilizar by sort diabetes, ¿no?
Summarize glucosa. Esta variable diabetes tiene dos categorías que la vamos a ver acá. Ahí pueden ver. 1 representa a los diabéticos y 0 representa a los no diabéticos. Acá sí podemos ver una diferencia más marcada. Miren cómo se comportan los niveles de glucosa en los diabéticos. Tienen una media de 169.4, bastante mayor al nivel establecido como normal, los máximos niveles de glucosa que debe ser 100 miligramos por decilitro. Y la desviación estándar también es bastante mayor, ¿no? Es una desviación estándar de 84.88 en comparación a los niveles de glucosa en los no diabéticos que tienen una media de 79.6 y una desviación estándar de 13.0. ¿Qué me hace pensar esto? Esto me hace pensar efectivamente de que en este conjunto de pacientes, en los diabéticos, los niveles de glucosa son bien altos e incluso son bastante marcados, hay mucha dispersión. Probablemente debe ser por la misma naturaleza de la población en donde yo calculo estos valores. Recuérdense que los diabéticos son una población de individuos que ya tienen un conjunto de alteraciones metabólicas que podrían conllevar a que haya una variación intermitente en los niveles de glucosa, lo que conlleva estos resultados, ¿no? Deben haber incluso individuos con valores promedios tan altos que no podrían ser sobre representados simplemente mediante el cálculo de promedio y desviación estándar. Eso lo podemos ver acá también con la opción detallada, ¿no? de Summarize. ¿Y qué nos indica esto? En los no diabéticos, promedio 79.6, mediana 78, muy parecidas entre sí. Me hace suponer que es una distribución de datos homogénea. Pero ¿qué pasa en los diabéticos? El promedio es 169, pero la mediana es 144.5. Me está indicando que son diferentes. La desviación estándar bastante amplia. Y esto gráficamente lo podemos ver también. Queremos ver qué es lo que está pasando con esa distribución de datos. Y esto es lo que ocurre. En las personas que no son diabéticas, los niveles de glucosa van en torno a un valor central. No hay mucha variación entre ellos. Están entre 70 y 75 miligramos por decilitro. Pero en los individuos diabéticos los valores de glucosa son bien altos y hay mucha dispersión. Hay individuos que tienen valores tan altos como 400 que son los que conllevan a que exista un valor de desviación estándar bastante alto que me indica de que en promedio hay valores que están muy alejados con respecto al valor central de los niveles de glucosa en esta población. Entonces, con esto nosotros podemos indicar son poblaciones diferentes y por ende también podríamos ya estar suponiendo por qué no deberíamos utilizar media y desviación estándar para resumir los niveles de glucosa en estos dos grupos. Acá hay un problema, pequeño error, pero ya está corregido. Acá lo pueden ver. Miren el coeficiente de variación para los niveles de glucosa en los no diabéticos. Es de 16.4%. Quiere decir que la desviación estándar representa menos del 20% del promedio de glucosa en este grupo. Pero miren en los diabéticos. El coeficiente de variación de sus niveles de glucosa, 50%. Quiere decir de que la desviación estándar de los niveles de glucosa en los diabéticos representa un poco más del 50% de su valor promedio. Esto es evidencia suficiente para nosotros decir, ¿saben qué? No es adecuado representar los niveles de glucosa en los diabéticos mediante media y desviación estándar y deberíamos buscar medidas estadísticas descriptivas que sean más relajadas o no se vean afectadas por la presencia de valores extremos. En este caso sería la mediana y sería los rangos intercuartílicos, ¿no? Sería la opción ideal. Y podemos también ver una gráfica de caja y bigote para ello, ¿no? Nuevamente para corroborar efectivamente que hay valores extremos en el grupo de diabéticos. Miren esa diferencia marcada. Una caja mucho más amplia, ¿no? Una mediana mayor, obviamente, de glucosa en diabéticos que en no diabéticos, ¿no? El rango intercuartílico es bastante más amplio. Lo largo de los bigotes también, los valores extremos son más amplios. Incluso hay valores extremos tan altos como 400 que son los que conllevan a esa alteración o a ese valor de desviación estándar tan alto que por ende se relaciona a un coeficiente de variación muy alto para los niveles de glucosa en la población de diabéticos.